hoy vamos a hablar y vamos a enfocarnos en lo que es importante. Lo importante es su palabra. ¿Y qué es lo importante de su palabra? El tema de hoy es la continuación. Veníamos desde hace más o menos 4 o 5 domingos. Veníamos hablando acerca de que la cruz es un lugar de intercambio, ¿sí? Pueden sentarse y escuchar el mensaje. Todas aquellas personas que deseen pueden acercarse. La cruz es un lugar de intercambio. Y en ese lugar, el Gólgota, o el monte de la calavera, como lo han llamado en diferentes versiones de la Biblia, en ese lugar específicamente sucedió el intercambio más importante de la humanidad. Jesús estaba allí, se presentó en la cruz delante del Padre, y todas nuestras transgresiones, todas nuestras enfermedades, todas nuestras rebeliones, todo lo que nosotros merecíamos, la maldición, todo lo que merecíamos nosotros recibir por causa del pecado, dice la palabra del Señor que Jesucristo lo recibió, y en cambio de ello nos entregó a nosotros lo que viene del cielo. Primero habíamos visto en la primera parte, el primer domingo que estuvimos haciendo este estudio, habíamos visto que lo que significaba el término remisión, lo que era redención, lo que era expiación, ¿verdad? Eso lo habíamos visto. También al siguiente domingo habíamos estudiado lo que era cómo Jesucristo nos cambia ese sufrimiento, la tristeza, y nos da ¿qué? Gozo. Y bíblicamente, ¿cómo se da eso? O sea, ¿cómo nosotros, qué es lo que necesitamos nosotros para dejar nuestro luto y la tristeza y empezar a vivir una vida de alegría, una vida de gozo, como es el plan de Dios y como fue lo que el Señor entregó? Él recibió el sufrimiento de toda la humanidad, la tristeza de toda la humanidad, y a cambio de eso nos dio gozo. Luego, a los 8 días siguientes estuvimos estudiando acerca de lo que era el tema de la enfermedad. Todos, por causa del pecado, habíamos estado esclavos de las enfermedades, esclavos de la enfermedad, y cómo en la cruz del Calvario Jesucristo venció el poder de la enfermedad y a cambio de ello trajo sobre nosotros sanidad. Entonces Él recibió nuestras enfermedades, las cargó sobre sí mismo, sobre su cuerpo, que fue flagelado, que fue humillado y maltratado hasta la muerte. Allí recibió nuestras enfermedades y a cambio de ello nos dio ¿qué? Sanidad. Entonces mire que hubo intercambios de gozo, nos trajo sanidad. También hace 8 días estuvimos hablando acerca de nosotros estábamos condenados a muerte, sentenciados a muerte. Tú y yo merecíamos la muerte, pero Jesucristo cargó en sí, Él cogió la sentencia de muerte que había de nosotros y la llevó en sí mismo y pagó con su vida. Él pagó nuestra muerte, Él pagó la muerte que nosotros merecíamos, y en cambio de eso nos dio a nosotros vida, pero no cualquier vida, no una vida biológica, te estoy hablando de vida eterna. Vida eterna, nos dio vida eterna. Muy bien, hoy, y lo dejé para lo último porque es el tema más importante de todo este ciclo de estudio. Acuérdate que el ciclo de estudio es un lugar de intercambio. Ese monte del Calvario, el Gólgota, donde Él murió, donde Él fue crucificado, es un lugar de intercambio, fue un lugar de intercambio. Y la parte más importante en el día de hoy de ser un lugar de intercambio es que nosotros estábamos, por causa del pecado, estábamos separados de Dios. Y hoy vamos a estudiar, a la luz del mensaje de la palabra, qué fue lo que sucedió. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 27, versículo 45. Mateo 27, versículo 45 hasta el 50. Vamos a leerlo. Mateo 27, el 45 al 50, estamos allí. Vamos a leer este pasaje en el momento en el cual el Señor Jesucristo había sido crucificado y estaba en el último momento de su vida. Y dice: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó sumida en oscuridad. A eso de las 3, Jesús gritó fuerte: Elí, Elí, lama sabactini. Significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y decían: está llamando a Elías. Entonces inmediatamente uno de ellos,
corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en un palo y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Pero los demás seguían diciendo, déjenlo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo. Pero Jesús dio nuevamente un fuerte grito y murió. Al instante la cortina que estaba dentro del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, muchos del pueblo de Dios que habían muerto fueron resucitados. Bueno, entonces la palabra del Señor muestra el momento exacto en el que el Señor Jesucristo murió. Pero imagínate algo importante. ¿Y qué es algo importante? Que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús dijo, Jesús el Hijo de Dios, limpio, puro y sin mancha, que nunca pecó? ¿Por qué dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa era la última parte y la más importante del intercambio. Y hoy te la quiero explicar. ¿Por qué Jesús fue abandonado por el Padre? Dios le dio la espalda a Jesús. ¿Tú lo sabías? ¿Tú sabías eso? Dios le dio la espalda. ¿Tú sabías? El Padre abandonó a su Hijo. ¿Tú lo sabías? ¿Tú sabías que en la cruz del Calvario, en los últimos instantes, cuando Jesús expiró, Él estaba solo? ¿Tú lo sabías? ¿Tú sabías que Dios no estaba ahí? ¿Sabías eso? ¿Tú lo sabías? En los últimos instantes que Jesús entregó su vida en la cruz, estaba solo. Mira, esa es la parte más importante del mensaje del Evangelio en este día. Jesús estaba solo, había sido abandonado por el Padre. Había sido abandonado. El Padre le había dado la espalda. Algunas personas han especulado, claro, eso fue que cayó en pecado. Antes de ir a la cruz, quién sabe qué pasó allá en la celda donde lo tenían. No, eso son especulaciones, son mentiras del diablo. Jesús nunca pecó. Fue limpio, puro y sin mancha. Sin embargo, hubo algo que había en Él que hizo que el Padre lo abandonara. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, en el tema de hoy se llama comunión por separación, que ahí está en el aviso que pusimos. Comunión por separación. Él permitió la comunión entre tú y Dios, entre Dios y yo. Él permitió la comunión entre Dios y yo, entre tú y Dios, a cambio de que Él fuera separado de Dios. ¡Qué tremendo! El sacrificio que hizo Jesucristo no solamente fue morir, sino ser separado del Padre. Cuando murió, Jesús no estaba en comunión, estuvo solo y el diablo lo sabía. Todas esas personas que dicen la palabra, que se burlaban de Él, sí, déjenlo a ver si Dios lo socorre, déjenlo a ver si Dios lo viene a rescatarlo. Eran personas inspiradas por Satanás. Satanás era el que estaba hablando a través de esas personas. Satanás pensaba que había vencido a Jesús. Satanás pensaba que como lo vio solo, porque el diablo sabe cuando está Dios y cuando no está Dios, Satanás pensaba, listo, lo dejó solo, ahora sí lo puedo destruir y ahora sí no hay ninguna esperanza. El diablo pensó en ese momento que había vencido a Jesucristo. Y mira lo que dice en el versículo 43, se estaban burlando de Él. Y dice, como confía en Dios, dejemos que Dios lo rescate, si es que lo quiere de verdad. Después de todo Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Eso es lo que estaban diciendo las personas que estaban ahí, los fariseos, los religiosos, la guardia romana. A ver, este que dice que Dios está con él, pues vamos a ver si lo salva. Vamos a ver si lo baja de esa cruz. El diablo sabía que eso no iba a pasar. Y el diablo sabía que él estaba solo. Y por eso se burlaba. Satanás se burló de la soledad de Jesús en la cruz del Calvario. Satanás se ufanaba, se jactaba de que había logrado destruir a Jesús. Él pensaba eso. Pensaba que había destruido a Jesús. Y te voy a explicar por qué en la cruz del Calvario lo duro no fue que Jesús se enfrentara a la muerte. Lo duro no fue que Jesús cargara todas las enfermedades de la humanidad. Lo duro no fue que Jesús se sintiera con todo el sufrimiento y la carga de tristeza del mundo. Lo duro no fue
todo eso que recibió y que hizo el intercambio. No, de todo lo que estudiamos anteriormente, eso no fue para él tan duro como lo fue estar separado del Padre. Lo peor fue estar separado del Padre. Lo peor fue tener que soportar la separación de Dios, la separación del Padre. Eso fue lo peor para Jesús. Y te voy a demostrar por qué. Porque Jesús y el Padre eran uno. Te voy a hacer la aclaración. Siempre la tengo que hacer porque yo sé que por ahí hay muchos grupos religiosos distorsionando la verdad, ¿no? Una cosa es que Jesús y el Padre fueran uno y otra cosa es que fueran la misma persona. Eso sí no. Son dos personas diferentes, pero ¿eran qué? Repite conmigo, eran uno. Son uno. Aún son uno y seguirán siendo uno. Entonces, dice la palabra que Jesús y el Padre siempre fueron uno. Te lo voy a demostrar a la luz de la palabra. Juan capítulo 1 versículo del 1 al 3. Dice, antes del comienzo del mundo, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo, todo se hizo por aquel que es la palabra, y sin él nada se habría hecho. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. La palabra, ahora, ¿quién es la palabra? O en la Reina Valera dice, el verbo. Antes de la fundación del mundo, antes del universo, antes de que el universo fuera creado, antes de que los ángeles, el universo, los seres humanos, plantas, animales, mares, etcétera, antes de que todo eso fuera creado, dice la palabra del Señor que el verbo estaba con Dios, la palabra estaba con Dios. Y ahora tú dices, ¿y quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Y dice en San Juan capítulo 1 versículo 14, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Pues déjame decirte y darte la noticia por si no lo sabías, que la palabra que luego se manifestó al mundo y se hizo carne se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El verbo se hizo carne. ¿Dónde estaba el verbo? Con Dios. ¿Y qué era el verbo y el Padre? Eran uno. Uno en el cielo. Gracias. Uno en el cielo. Uno en el cielo. Jesús y el Padre eran uno, no que fueran el mismo, no que es el Padre y el otro nombre que tiene o el apellido es Jesucristo, no, son dos personas distintas. Amén. Amén. Solo sabemos por la palabra. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso no va a cambiar porque lo dice la Biblia y nadie lo puede cambiar. Pero la palabra del Señor dice, ellos eran uno. ¿Qué significa ser uno? Significa estar en común acuerdo, estar en unidad. Tú y yo por la fe en Jesucristo somos uno. Tú y yo por la fe en Jesucristo somos uno. Y si no lo crees, lee Juan capítulo 17. Si hay aquí una persona que ama a Jesucristo, que toma la decisión de arrepentirse de pecado, recibirlo como Salvador y empezar a caminar en el Evangelio, es mi hermano. Porque se ha hecho cristiano, se ha hecho hijo de Dios por creer en Jesucristo y recibirlo en su corazón y amarlo. Porque está luchando contra el pecado y está fortaleciéndose cada día más para prepararse para el regreso de Cristo. Es mi hermano y por lo tanto somos uno. No es que mi hermano y yo seamos la misma persona. Somos uno. Ser uno es diferente a ser la misma persona. ¿Me hago entender? ¿Me entiendes? Bueno, eso quería que estuviera claro, porque hay personas nuevas que no estuvieron de pronto en la predicación pasada, donde yo aclaré esa parte del concepto de unitarismo y el concepto de la Trinidad. Entonces, hay que tener eso muy claro. Sigo entonces hablando. Jesús y el Padre siempre han sido uno. En unidad. Juan capítulo 14, versículo 11, también lo comprueba. 14:11 dice, estaba Jesús con los discípulos. Los discípulos le dijeron, muéstranos al Padre. Y mira lo que le dice Jesús. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o por lo menos créanme por las mismas obras. De lo que dice la palabra es que cuando Jesús se manifestó al mundo, como Él y el Padre eran uno, Él manifestaba al Padre. Mira, tú puedes conocer el poder del Evangelio
a través de un servidor de Dios que ora por la sanidad de un enfermo y el enfermo se sana. Pero eso no quiere decir de que Él sea Dios. ¿Sí me hago entender? Él es uno con Cristo. Cuando una persona ora y sucede un milagro, y sucede una sanidad, cuando una persona está predicando la palabra y la gente se convierte, el poder del Espíritu Santo trae convicción en las personas, es porque esa persona es uno con Cristo. Yo soy uno con Cristo hasta cuando me dé la gana de pecar. Pero de resto soy uno con Cristo, y cuando predico es como si Cristo estuviera aquí a través mío hablándoles a ustedes. Es como si el Espíritu Santo estuviera diciéndoles a ustedes las cosas usando simplemente mi boca, sin querer decir de que yo tenga poderes sobrenaturales y que yo sea Dios. El poder es de Dios, ¿está claro? Amén. Ahora, el hecho de que Jesús se hubiese manifestado, el verbo se hizo carne, pero como el verbo era uno con Dios, pues el verbo no podía desligarse, seguía siendo uno. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: si tú me conocieres, conocerías también al Padre, porque Él y yo somos uno. No la misma persona, somos uno, que es diferente. Otra evidencia de que Jesús, antes de la fundación del mundo, antes de que el universo fuera creado, Jesús estaba con Dios y eran uno. Dice la palabra del 56 al 58 de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, del 56 al 58, estaba Jesús hablando con los fariseos, y entonces los fariseos le digan: pues nuestro padre es Abraham, ¿y tú qué te crees? O sea, esa era una de los conflictos allí, de que Jesús hablaba de que era el Hijo de Dios, que es el Mesías, y ellos lo rechazaban, y para ellos era más importante ese linaje de Abraham, y hablaban de Abraham como su padre. No, usted nada que ver, usted aquí vino, como decimos aquí coloquialmente en Colombia, usted es un metido aquí, un colado. Usted aquí nada tiene que hacer usted aquí. Nuestro padre es Abraham, nosotros somos del linaje de Abraham. Y se sentían orgullosos, sacaban pecho, pero practicaban el pecado. Practican su religión y practican el pecado, como mucha gente hoy en día, que se escudan en su religión y que no quieren aceptar su condición de pecadores. Entonces dice acá 56 al 58, Jesús les dice, mira lo que Jesús les dice: su antepasado Abraham se alegró mucho de que iba a poder ver el día en que yo viniera. Él lo vio y se puso muy contento. Entonces le dijeron: tú ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo dices que has visto a Abraham? Jesús le dijo, mire esta declaración, Jesús les dijo: les digo la verdad, antes de que Abraham naciera, yo soy. Antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que Él estaba desde antes de la fundación del mundo, que no era cualquier hombre, no era cualquier mortal que nació de repente y se le ocurrió decir que era un Mesías y empezó a enredar a todo el mundo. No, Señor, el Hijo de Dios. Abraham, dice la palabra, espérate, me acuerdo, creo que fue en Génesis, capítulo 18, que Abraham estaba postrado orando y que vio que venían 3 varones, y él dice: Señor. 3 varones, y les dice Señor, y se postra, dice la palabra que se postra y le dice Señor. Habla en una persona, habla en uno, porque ¿sabe quién se le presentó? El mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Abraham, te tengo la noticia de que Abraham conocía a Jesús, ya lo había visto. ¿Y cuándo nació Abraham? ¿Cuándo fue la época en la que vivió Abraham? Miles y miles de años atrás. Estoy hablando de miles de años atrás. Y Abraham conocía a Jesús, porque Jesús se le presentaba, Dios mismo se le presentaba a Abraham, los 3 varones, Génesis capítulo 18. Y generalmente cuando la Biblia habla de Jehová Dios, se presentó y le habló a Moisés, Jehová Dios se le presentó y habló a fulano, está hablando de Dios Trino, está hablando de Él, que es uno. Entonces Jesús, Él mismo dice: antes de que Abraham naciera, yo soy. O sea, es que yo estaba antes. Decía: mi hijito, yo soy más viejito que Abraham. En otras palabras, yo soy más viejito que Abraham. Jesús estaba desde antes de la fundación del mundo. Y Él estaba con Dios, y Él era Dios. Así de sencillo, porque así lo dice la palabra. Si usted lo cree, diga amén. A diferencia de Mahoma, a diferencia de Buda, a diferencia de todos estos líderes religiosos que la gente considera dioses y los adora, ellos no estaban en el cielo con Dios,
simples hombres, seres mortales que nacieron, a eso sí se les corrió el champú y empezaron a decir que son dioses y empezaron a sacar religiones raras. ¿Y dónde están ahora? 3 metros bajo tierra. Ninguno pudo resucitar. Ninguno pudo vencer el poder de la muerte. En cambio, Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Y si usted lo cree, diga amén. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, siempre fueron uno. Póngale cuidado. Antes de la fundación del mundo, ellos eran ¿qué? Uno. Cuando se manifestó Jesús al mundo, el verbo se hizo carne, ¿eran qué? Uno. Pero cuando comenzó Jesús a hacer toda esa transacción, todo ese proceso de intercambio, venga para acá el sufrimiento, tome gozo, venga para acá su muerte, su sentencia de muerte, tome vida, venga para acá la enfermedad suya, tome sanidad, y empezó el Señor Jesús en la cruz del Calvario a hacer intercambios, a darnos a nosotros lo que no nos merecíamos, y al cargar Él sobre sí mismo lo que Él no había hecho. En ese momento se empezó a cargar de toda la pudredumbre, de toda la maldición, se empezó a cargar de todo el pecado del mundo. Se cargó de rebelión, se cargó de pecado, de iniquidad, se cargó de enfermedad, se cargó de todo. No pecó, pero cargó el pecado de todo el mundo. Las consecuencias, más bien, las consecuencias del pecado, la maldición. Entonces dice la palabra, a ver aquí los que están estudiando conmigo la Biblia, ¿qué dice Romanos? No se distraiga, ¿qué dice Romanos 3:23? Hay cosas importantes en la vida, ¿sí o no? ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Ah? Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos. Alguien que me lo diga por favor fuerte, de los que han estado estudiando conmigo la Biblia. A ver los discípulos. Por cuanto todos pecaron, dice la Reina Valera, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos nosotros estábamos destituidos, estábamos ¿qué? Separados de la gloria de Dios. ¿Pero por qué estábamos separados? Porque el pecado hace enemistad entre Dios y los hombres. Eso también lo dice la Biblia, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separó de Dios, y como el pecado nos separó de Dios, entonces cuando Él, me refiero a Jesucristo, cargó con todo, entonces Él tuvo que cumplir la ley. Y tuvo que cumplir lo que decía Romanos 3:23. Al también le tocó. El cargado con todo el pecado, con toda la enfermedad, con toda la maldición. Entonces, ¿qué sucedió? Él vivió en sí mismo, en su carne, en su propia alma, en su propia vida. Él vivió lo que es la separación del Padre, igual que tú y yo. Si alguien sabe, te lo digo, si alguien sabe lo que significa estar lejos de Dios, no es Mahoma, ni Buda, ni ninguno de esos, toda la vida han estado separados. Jesús es el que sabe lo que nosotros hemos sufrido por causa de estar separados, por desobedientes. Él sabe de lo que nos hemos perdido nosotros, por desobedientes, por rebeldes, por pecadores. Porque Él supo también y vivió en sí mismo lo que era la separación. Entonces Jesús, con su separación, pagó la separación que debía vivir el hombre de Dios. O sea, el hombre por su pecado debía estar separado de Dios, ¿sí o no? Entonces Él dijo, no, venga para acá, deme su separación. Y ya se sintió separado. Y entonces su muerte hizo que se rasgara el velo del templo. Y como dice Hebreos 10, 19 y 20, así que hermanos, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia a través del camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su cuerpo y de su carne. Y dice la palabra del Señor, que podemos entrar libremente aquí, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Tú y yo podemos entrar libremente al lugar santísimo si nos arrepentimos de pecado, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y empezamos a dejar nuestra vieja vida. Tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. Tú y yo podemos entrar al cielo. Tú y yo podemos entrar a la casa de Dios, al mismo trono de la gracia. ¿Cada cuánto? ¿Cada año que se celebra Semana Santa? No. ¿Cada cuánto? ¿Cada domingo que se hace el culto? No. ¿Cada cuánto? Todos los días y a toda hora, por siempre y para siempre, así lo dicen Hebreos. Por siempre y para siempre. Él murió una sola vez y por todos los siglos.
sea que ya no es necesario ni más sacrificios por el pecado, ni ya es necesario que tú te pongas a hacer retahílas, y que te pongas a practicar unas tradiciones y a hacer cosas. Tú lo que necesitas es apartarte de pecado y creer. Puedes entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Él fue separado para que tú y yo, repite conmigo, yo estaba separado de Dios, pero ahora fui cercano por la sangre de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver ahorita. Ahora entiendes entonces por qué fue el sudor en gotas de sangre. Eso es verdad, eso no fue Hollywood, mi querido amigo. El sudor con las gotas de sangre de Jesús en el huerto de Getsemaní, Él sudaba gotas de sangre porque estaba viviendo una intensa ansiedad, un intenso dolor, una intensa angustia. Jesús vivió una intensa angustia, un dolor tan grande. El dolor de Él no era tanto por morir, o por cargar la enfermedad, o por cargar la tristeza del mundo. ¿Sabe cuál era el dolor verdadero de Él? El saber que iba a pasar un tiempo separado del Padre, porque Él nunca había estado separado del Padre, nunca había estado lejos del Padre. Para nosotros los seres humanos, de pronto pensamos, sí, qué embarrada, sí. Pero tal vez para nosotros eso no significa mucho. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona ha estado siempre separada de Dios, y yo le digo, mira, por reconciliarte a ti, Jesús soportó la separación, para Él como que, ¿y qué? O sea, porque nunca, cuando una persona nunca ha experimentado lo que es ser uno con Dios, pues tú no puedes extrañar lo que no has vivido, ¿sí o no? Tú no puedes extrañar a una persona que no conoces, ¿o sí? Ay, don Anacleto Ramírez, ay, no, me ha hecho una falta. ¿Y quién es él? Oye, yo no sé, pero me hace una falta. No, tú no extrañas a una persona que no conozcas. Entonces Jesús sabía lo que era ser uno con el Padre, y por eso fueron las gotas de sangre en el sudor. Porque lo más duro para Jesús fue ser separado del Padre. Ese fue el precio más grande que Él tuvo que pagar en su muerte en la cruz. No el vituperio, no que estuviera ahí colgado y así al aire libre, que todo el mundo se le burlara, porque la gente dice, no, sí, es que el sufrimiento de Jesús ahí, que todo el mundo lo vio y se burló de Él, mire, eso no era nada. Lo más difícil, lo más duro para Él fue estar separado del Padre. El hombre, nosotros los seres humanos, no alcanzamos a entender esa magnitud del dolor de Jesús por la separación. Pero dice la palabra que era necesario que Él fuera separado, para que tú y yo fuéramos hechos cercanos. Efesios capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor, mira que todo eso que estamos estudiando es doctrina, y es doctrina profunda, no es cualquier tipo de mensaje, es una doctrina profunda en donde tú estás entendiendo todo lo que sucedió en la cruz del Calvario. Todo lo que pasó, porque fue un acontecimiento tan poderoso que cambió el curso del universo, cambió la historia de la humanidad y cambia tu vida y mi vida, el hecho de nosotros creerlo y reconocerlo. Efesios 2:13 dice, pero ahora unidos a Cristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Vuelvo y leo. Pero unidos a Jesucristo ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. ¿Cómo así? Estábamos separados de Dios, ¿cierto? El pecado hizo enemistad entre nosotros y Dios. Nadie puede decir que bajó con alitas del cielo y que es un alma inmaculada. No, todos pecaron, todos hemos pecado. Y dice la palabra que cuando Él fue separado del Padre, Él se metió, a ver, te digo, se metió ahí como en una cuestión donde todos estábamos separados y Él participó. Póngale, Él participó de nuestras enfermedades, Él participó de nuestra tristeza y nuestro dolor, Él participó de esa sentencia de muerte, Él también la recibió. Pero aparte de eso, Él también participó en el lugar donde estaban los seres humanos separados de Dios. Imagínate como en una cárcel que se llama separación. La cárcel se llama separación y Él se metió ahí en esa cárcel también. Entonces, el Padre no podía acercarse a Él por más que quisiera. El Padre le dio la espalda a su Hijo. Y estuvo Jesús totalmente solo. Por eso dice la Biblia
que en el momento en que Jesús murió, dice que hubo tinieblas. Y no solo sobre Israel, sobre Jerusalén. Las tinieblas cubrieron toda la tierra. Tinieblas. ¿Y qué simbolizaban las tinieblas? La ausencia de Dios. Si tú miras Génesis 1:1, estás viendo también que las tinieblas, la oscuridad, que todo estaba, que la tierra estaba desordenada y vacía. Porque hacía falta la intervención de Dios para darle vida a la creación. Entonces en ese momento, no te lo estoy diciendo como una doctrina, con cuidado, simplemente es un comentario mío. Pareciera como si el universo hubiera vuelto otra vez a recibir vida. Porque Jesucristo lo que hizo, al entrar en esa dimensión de separación, donde estábamos todos los seres humanos, Él participó de la separación, y desde la separación, Él cumplió la ley y empezó a restaurar todo lo que debía ser restaurado. Cosa que ningún líder espiritual nunca pudo ni podrá hacer. Ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, ni ninguno otro. Ninguno de ellos era uno con Dios, y ninguno de ellos pudo haber hecho lo que Jesucristo hizo. Ahora te hago una pregunta. ¿Te has sentido solo alguna vez? No se compara la soledad tuya a la soledad que Jesús sufrió en la cruz. Tu soledad no tiene nada que ver con la soledad que vivió Jesús en la cruz. Eso sí es soledad. La soledad que vivió Jesús en la cruz no se compara con nada. Hay gente que me dice, estoy solo, me siento sola. Sí, yo sé, humanamente hay momentos donde uno no tiene nadie alrededor, o esto o aquello, pero cuando yo medito acerca de la soledad verdadera que vivió Jesús, es más, sin merecerlo. Usted está solo o usted está sola porque era muy requeñecoso, porque fue muy infiel a su mujer y lo abandonó, o porque usted era muy jodido y los hijos se cansaron de llevarle los resabios, o porque quién sabe qué. La soledad que usted y yo estamos viviendo es por cabezones, porque algo pasó. Pero Jesús vivió la soledad sin siquiera merecerlo, sin haber hecho nada para ello. Y esa soledad era más profunda. La soledad espiritual es más delicada que la soledad emocional que podemos tener en el mundo. Esa soledad, porque si tú estás lejos de Dios y estás solo, es la peor tragedia que le puede pasar a un ser humano. Estar sin Dios es lo peor. Tú puedes estar sin gente a tu alrededor, pero que nunca te falte Dios. Y mientras Dios esté contigo, tú nunca vas a estar solo. ¿Cuántos dicen amén? Pues yo me imaginaba que Jesús en ese momento, que Él recibió todo, hizo en la cruz el intercambio y se metió ahí en esa zona o en esa región de separación y participó de esa separación, y ya sabía que el Padre también lo había abandonado a Él. Para mí Jesús es como el verdadero superhéroe. La gente admira, yo me pongo a ver que las películas de Superman, que él, que sí, que por la humanidad, que se sacrifica y que yo no sé qué, y presentan a Batman, y presentan a no sé qué. Pero sabes, el sacrificio de Jesús en la cruz lo pone a Él por encima. Ese es el verdadero superhéroe de la humanidad. Porque Jesús hizo lo que ningún ser humano podría llegar a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Renunció a la comunión para ir al lugar de separación y poder, nos cogió a todos los que estábamos separados de Dios. Imagínate tú, como si nos hubiera untado de su sangre a todos, y esa sangre fue la que nos sacó de ese lugar de separación para irnos a reunir con Dios. Así lo dice Efesios 2:13. Ustedes que estaban lejanos, ahora han sido hechos cercanos por medio de su muerte en la cruz, a través de la sangre de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces Él lo que hizo fue, con su sangre, te cubrió para que pudieras salir de ese lugar de separación donde Él se quedó. Y Él se quedó en ese lugar de separación para arreglar cuentas con el diablo. No para quedarse ahí, vencido. No, para arreglar cuentas con el diablo. Para ponerlo en su lugar. Como la mejor película de los superhéroes, ¿no? Cuando el superhéroe está ya en lo último de la película, lo mejor, y el superhéroe se enfrenta al malo de la película. Y empieza ahí la batalla. Jesús está por encima de cualquier superhéroe. El rescate, eso se puede como semejar como cuando los soldados entran a una zona de conflicto y tienen que entrar para rescatar a alguien, ¿no? Entonces imagínate esto, ¿por qué Jesús participó de esa separación?
Eso es parecido como cuando los soldados tienen que entrar a zona de conflicto para rescatar a alguien y por un momento determinado ellos también están bajo el mismo peligro que la gente que está ahí, ¿sí? ¿Sí me van a entender? Están bajo el mismo peligro, los pueden matar. Así que hoy el Señor te dice, ya no estamos solos, pero Satanás te dice, tú estás solo. Ahora imagínate, Él vivió la separación, Él vivió la soledad para que tú y yo nunca estemos solos. Repite conmigo, yo no estoy solo, Dios está conmigo, porque la soledad que Jesucristo vivió hizo posible que yo me reconciliara con Dios. Entonces, Él nos lleva a comunión, su separación nos lleva a nosotros a la comunión con Dios. Por eso es ilógico, antibíblico, irracional que una persona diga que se siente solo si verdaderamente Cristo vive en su corazón. Entonces, si tú te sientes solo, si yo me siento sola, es porque el diablo nos ha metido en la mente una mentira y nos dice, tú estás solo. Y así le decía el diablo a Jesús, cuando Jesús estaba crucificado, el diablo le decía a través de los soldados romanos y los religiosos, ¿no es que es hijo de Dios? Vea, a ver si Dios lo rescata, miremos a ver si Dios lo rescata, porque sabía que estaba solo. Él sí estaba solo. Entonces cuando el diablo te dice a ti, estás solo, tú sabes que es una mentira. Y dile, mentira del diablo, Dios está conmigo. Porque Jesús vivió la separación para que yo nunca estuviera separado. Jesús vivió la soledad para que yo nunca estuviera solo. Si tú lo crees, di amén. Repite conmigo, Jesús vivió la soledad para que yo nunca me sintiera solo. Tú no estás solo, tú no estás solo. Y nunca le recibas esa mentira al diablo, tú no estás solo. No, es que me dejó mi mujer, es que mis hijos me abandonaron, es que esto, aquello. No importa, aunque todo el mundo se te vaya, si Él no se va, es suficiente. Aunque todo el mundo te abandonara, aunque todo el mundo te diera la espalda, si Él no te da la espalda, es suficiente. Es suficiente. Así que lo importante de esto es saber que esa separación nos trajo a nosotros comunión. Por eso dice la Biblia, a ver, este es 1 Timoteo 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Por qué yo no puedo poner a San Esculapio como mi mediador con Dios? No, préndale una velita a San Esculapio para mandarle la razón a Dios con San Esculapio. ¿Eso es bíblico? No se ría, que es verdad. La gente lo hace. La gente lo hace. Y entonces prenden a San Antonio y a yo no sé quién y tienen la casa llena de muñecos. Y a cada muñeco le tienen una petición y le prenden una vela para que vaya y hable con Dios. ¿Acaso ellos vivieron la separación en la cruz? Entonces no tienen la potestad, ninguno de esos muñecos tienen la potestad para acercarnos a Dios, ni siquiera para llevarle razones a Dios. No son mensajeros aprobados por Dios y no son intermediarios y mucho menos pueden resolver nuestro problema de separación. ¿Quién puede hacernos cercanos al Padre? El único es Jesucristo. Por eso dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. No de la religión tal, no de Mahoma, ni Krishna, ni Buda. No, dice a través de mí. A través de mí, dice, nadie viene al Padre. ¿Por qué? Porque Él vivió la separación, porque Él pagó el precio. Tú y yo estábamos separados, Él fue separado, pagó el precio para que tú y yo pudiéramos ser cercanos. Eso lo dice la Biblia. Y lo que acabamos de estudiar hoy es uno de los fundamentos más profundos de la doctrina cristiana. Es uno de los aspectos más importantes del Evangelio, que tú y yo hemos sido hechos cercanos por la muerte de Jesucristo, por su sangre preciosa en la cruz. Entonces ya entre el hombre y Dios no debe haber separación. Pastora, pero es que todavía hay separación porque es que yo estoy mal con Dios. Bueno, eso ya es otra cosa. ¿Cómo resolvemos el problema de separación? Legalmente, el problema fue resuelto por Jesucristo. Pero ahora cada uno tiene que resolver su problema personal.
Te voy a dar una explicación. De pronto se expide una ley de la República donde le da el derecho a cierto tipo de personas, supongamos, a los mayores de 60 años, una pensión de 500,000 pesos mensuales vitalicios. Una ley. Pero si el viejito no va a reclamar su pensión, ahí no hay nada, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cierto que ahí no hay nada? Entonces, a nivel legal, el proceso de separación que Jesús vivió hizo un trámite para acercarnos a Dios y romper esa separación y traer comunión. O sea que el camino se abrió, el camino está abierto. Pero si tú no vas por ese camino, tú no vas a tener comunión. Una cosa es que Él haya abierto el camino y otra cosa es que tú y yo caminemos por ese camino. ¿Qué tengo que hacer, pastora? Pues sencillo, lo que tú tienes que hacer en el día de hoy es creer en lo que dice la palabra, lo que hemos estudiado, y reconciliarte con Dios y empezar a caminar por ese camino. Ya no estás separado de Dios. Si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, toma la decisión de dejar el pecado, toma la decisión de arrepentirte, toma la decisión de empezar una nueva vida. Eso hace que la maldición, que la separación, que el lugar donde tú y yo estábamos condenados, estás separados de Dios, eso se acaba. La separación se termina por cuanto tú te sometes al trámite legal y aceptas la comunión. La comunión es algo individual. La separación Dios la hizo como algo colectivo para la humanidad, pero la comunión es algo individual que cada uno empieza a recuperar desde su propia decisión. Yo quisiera que una persona, don Pepito, don Juanito, el que sea, yo quisiera que tuvieran comunión ya con Dios, pero yo no puedo intervenir porque depende de la decisión de cada uno. Tú decides si quieres tener comunión con Dios o seguir separado de Dios. Como decían los abuelitos, para como un gato remontado. ¿Quieres vivir como un gato remontado toda la vida o quieres reconciliarte con Dios y volver a la casa del Padre? Ya sabes lo que tienes que hacer. En el día de hoy, déjame darte esa certeza. Ten la certeza de que si tú te arrepientes, sí vas a tener comunión con Dios, porque el diablo te miente. El diablo te dice, eso es mentira lo del evangelio. Por más que tú ores y le digas a Dios que te perdone, Él no perdona porque tú eres muy malo, tú eres perverso, tú no tienes arreglo. No pierdas el tiempo con esos evangélicos escuchando la palabra. Es lo que dice el diablo y son mentiras, 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 porque lo que dice la palabra es que si uno se arrepiente de pecado, sí hay comunión, sí hay reconciliación. O si no, lo que yo te conté de la separación de Dios sería un cuento. Y eso no es un cuento, eso es verdad. Es realidad. Y si tú crees que Él fue separado para dar comunión, entonces ahora sí crees que el camino se abrió para ti. Levanten aquí la mano, ¿cuántos creen que el camino se abrió? ¿Cuántos creen que lo que hizo Jesús sí fue verdad? Y no fue una religión, un cuento raro. Levanten la mano. ¿Cuántos creen? Entonces, los que levantaron la mano, los que creen, entonces en este momento el camino está abierto. Y ya pueden pasar. Ya pueden entrar por ahí. Porque es un camino nuevo y vivo. Te lo voy a leer. Es uno de los pasajes que más me gusta de la Biblia. Y quisiera que lo escribieras, apréndelo, escríbelo, ve y léelo en la Biblia de tu casa, porque a veces el diablo es puerco, el diablo es tan mentiroso que a veces han dicho, no, solo que dice esa vieja loca en la Plaza de Bolívar, eso es pura mentira, eso es una Biblia mañana y que tiene, no, vaya y lea su Biblia en la casa, le pido, lea la Biblia y busque Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al 20, apunte, Hebreos 10, del versículo 19 al 20, y se lo voy a leer, y usted lo busca en cualquier Biblia, hasta en las católicas, y ahí dice lo que voy a leer, ahí está escrito, está consignado, lo que dice la palabra de Dios con respecto al camino que se abrió. Hebreos 10, y lo digo varias veces para que la gente que está apuntando lo tenga ahí, subráyelo, márquelo, escríbalo. Hebreos 10 del 19 al 20, uno de los versículos que más me gusta de la Biblia dice, entonces hermanos, podemos entrar con total libertad al lugar santísimo gracias a la sangre que Jesús derramó. Versículo 20, Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo.
Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo en sacrificio. Él es el mismo camino. No dice Buda, no dice Krishna, no dice Mahoma. Dice Jesucristo. El camino. Dice el camino. Él es el camino. El que está separado de Dios, venga Jesús. Así de sencillo, el que está separado de Dios, venga Jesús. Es que Él es el camino. No, es que hay otros dioses, otras culturas. Es que no, a mí me gusta, es como por el lado del hinduismo. No, a mí me pasa, me trama tal religión, trama tal. Pues sí, puede que le trame mi hermano, pero esa religión no lo va a llevar a usted al lugar santísimo. Puede que lo trame mucho las religiones, puede que usted tenga muchos libros de las diferentes culturas del mundo y usted sepa de todas las religiones. Yo le decía a una persona estos días, ¿de qué vale que usted conozca tanta cháchara? Que es mentira. Si lo importante es enfocarse en lo importante. Es mejor conocer la verdad que 20 mentiras, ¿o qué dice usted? Es mejor que tú conozcas una sola verdad y no 50.000 mentiras. ¿Para qué te sirve? ¿Cultura general para mostrar que tú sabes mucho? No, eso es basura. El apóstol Pablo hablaba más de 7 idiomas, era maestro de la ley, era un hombre importante en Jerusalén, un hombre reconocido, como decirte hoy en día puede ser un ministro, una persona del gobierno, o sea, una persona muy importante y reconocida en ese tiempo. ¿Y sabes qué decía el apóstol Pablo? Todo el conocimiento, todo lo que yo he sabido, lo estimo por basura, lo estimo por basura, a cambio de tener a Cristo. Era la riqueza más grande, el conocimiento más grande. Conoce a Cristo, conoce a Jesucristo, y es tu riqueza más grande, más que mucho conocimiento. Así hables 20 idiomas, eso no impresiona a Dios. Pero si tú eres uno con Cristo, de esa manera es como Dios te acepta. La gente quiere ir al cielo, y la gente practica religiones, se hace maromas para ir al cielo, practica tradiciones, hace rituales, hace vainas, yogas, meditaciones, etcétera, y piensan que con eso van a limpiar su alma. Pero solo hay un camino, y repite conmigo, solo hay un camino, y ese camino es ser uno con Cristo. Uno con Cristo. Si tú eres uno con Cristo, eres uno con el Padre y eres uno con el Espíritu Santo. Si tú eres uno con Cristo, eres uno con Dios, porque ellos no están separados. Y solo aquella persona que es uno con Dios, solamente la persona que es uno con Dios es la que está preparada para el regreso del Señor. Porque el Señor no va a venir por un poco de iglesias, de avisos, a ver dónde es que está la religión tal, dónde está la dirección, dónde dice la personería jurídica. No, tenemos personería jurídica porque es un requisito de ley, pero eso no nos garantiza ir al cielo. Eso es cumplir con la ley de los hombres, es un trámite simplemente. Lo que realmente te prepara a ti y a mí para partir con el Señor es ser uno con Dios. Y tú no puedes ser uno con Dios, como habíamos hablado hace 8 días, no puedes ser uno con Dios si ya tu naturaleza carnal te sigue dominando. Ahí donde está el problema. Esa es la parte que no le gusta a la gente. La religión no hace énfasis en ser uno con Dios. La religión dice no, practica estos rituales, estas ceremonias y estás bien con Dios. Las religiones te muestran rituales, ceremonias, tradiciones y prácticas y reglas humanas. Pero lo que a mí me enseña el Evangelio es ser uno con Dios. Y es la única opción. ¿Y cómo puedo ser uno con Dios? Creyendo y apartándote. Toma decisiones hoy. Vamos a hacer una oración. Les invito ahí para que cierren sus ojos, por favor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día, por el mensaje de tu palabra, porque sé, amado Dios, que las personas que se han acercado a este lugar a escuchar tu palabra, sé que han recibido libertad, han recibido de tu presencia. Creemos firmemente, Señor, que lo que dice tu palabra no es mentira. Dile conmigo, Señor, yo creo que tu palabra no es mentira, tu palabra es verdad. Creo firmemente lo que dice tu palabra. Creemos firmemente, Señor, que tú diste tu vida en la cruz del Calvario y que esa maravillosa muerte en la cruz del Calvario abrió el camino para que yo pueda hacerme uno con Dios. Me ha quitado la maldición que me separaba de Dios para poder ser uno con Él.
Gracias, Señor, porque tú quitas de mí toda vergüenza, porque tú quitas de mí toda soledad, porque tú quitas de mí toda amargura, porque tú quitas de mí toda mentira del diablo, de que yo estaba solo, de que yo estaba desamparado, de que no había nadie que me quisiera, de que yo estaba solo en el mundo. Di conmigo en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda idea de soledad. Di conmigo en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda mentira del diablo que me quería hacer creer que yo estaba solo. Renuncio en el nombre de Jesús a toda mentira del diablo que me quería hacer creer que yo no tenía nadie a mi alrededor. Dios está conmigo y es más que suficiente. Dile conmigo, Dios está conmigo y es más que suficiente. Porque sé que tú estás conmigo, porque sé que no estoy solo. Y repite conmigo esta oración: Señor Jesucristo, abre las puertas de mi corazón para que tú entres en mi vida, para que tú me llenes con el poder de tu Santo Espíritu. Señor, creo firmemente en tu gran amor. Creo con todo mi corazón que en la cruz del Calvario tú fuiste separado del Padre para que yo fuera reconciliado con Él, que tú pagaste el precio de esa separación para que yo fuera reconciliado. Creo con todo mi corazón que no hay nadie en el mundo que entienda tanto la condición espiritual de ser humano como tú, porque tú viviste hasta la separación que el hombre tenía por causa del pecado. Y dile conmigo: Señor, en tus manos pongo mi vida, abro mi corazón para que tú, Jesús, entres a mi vida. Perdóname, Señor. Dile con todo el corazón: perdóname, Señor, por todos mis pecados. Perdóname, Señor, porque estos pecados, porque mi rebeldía, porque mi mal carácter, porque todas las cosas que yo hice me separaban de ti, eran culpa mía. Me quejaba de la soledad, pero no era consciente de que era mi propia culpa. Yo tenía la culpa de sentirme solo. Yo tenía la culpa de lo que estaba viviendo. Dile conmigo: Señor, perdóname, porque hoy reconozco que el único responsable de estar separado de ti era yo mismo con mi pecado. Yo mismo hoy reconozco mi pecado, y reconozco mi maldad, hoy reconozco los problemas que he tenido. Hoy reconozco, Señor, la dureza de mi corazón. Y dile conmigo: pero hoy te pido perdón, Señor. Hoy te pido perdón, porque sé que ha sido el día en que tú me has llamado a cuentas. Ese es el día en que tú me has dado una nueva oportunidad. Sé que no es casualidad que haya pasado por este lugar. Sé que no es casualidad esta palabra que tú hablaste a mi vida. Ya no estoy solo. Tú estás conmigo. Sé que tú me perdonas. Y dame las fuerzas, Señor, porque así como tú venciste a Satanás en la cruz del Calvario, yo tengo las fuerzas que tú me das, Señor Jesucristo, para vencer el pecado. Dile conmigo: Señor Jesucristo, recibo las fuerzas que tú me das para hacerle frente al poder del pecado, para hacerle frente a los deseos de la carne, para hacerle frente a todo lo que el diablo quiera traer contra mi vida. Repite conmigo: Señor, y cuando el diablo me quiera hacer sentir que estoy solo, cuando el diablo me quiera hacer sentir que estoy solo, cuando el diablo me quiera hacer sentir que nadie me quiere, cuando el diablo me quiera hacer sentir que mi vida no tiene sentido, entonces yo diré con todo mi corazón, repite conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios vive en mí, porque el Señor Dios Todopoderoso habita en mi vida. Y di conmigo: y yo lo creo. Nunca más estaré solo, porque el Espíritu Santo de Dios está conmigo y fue enviado para acompañarme, para enseñarme la palabra. Mi consolador es el Espíritu Santo. Di conmigo: Espíritu Santo de Dios, tú eres mi consolador. Tú eres mi mejor amigo. Tú eres mi maestro. Nunca estoy solo, porque tú estás conmigo. Y aunque venga el mismo diablo para tratar de matarme, no podrá tocarme ni un pelo de mi cabeza, porque Dios está conmigo. Porque el Señor Jesucristo es mi protección. Y di conmigo: el poder de la sangre de Jesús. Ese poder precioso de la sangre de Jesús cubre mi vida ahora. Y se hace realidad en mi vida, y yo creo, di conmigo: yo creo en el poder de la sangre de Jesús. Yo creo en el poder de su presencia en mi vida. Yo creo que tú, Señor, me has dado libertad, y que lo que hiciste en la cruz del Calvario, diga conmigo: lo que hiciste en la cruz del Calvario, yo sé que es real. Yo lo creo. Di conmigo: yo lo creo. Yo creo en lo que hiciste en la cruz del Calvario. Yo creo en lo que hiciste en la cruz del Calvario. Di conmigo: yo creo que tú venciste a Satanás en la cruz del Calvario. Yo creo que tú venciste los poderes de las tinieblas
cosas en la cruz del Calvario. Di conmigo, yo creo que tú destruyes todo el poder del diablo que operaba en mi vida, porque en la cruz del Calvario derrotaste al diablo. Tienes que creerlo. Todo lo que hizo Jesucristo por ti y por mí, en la cruz del Calvario, venció al diablo, destruyó el poder del pecado. Todo eso, tú y yo lo recibimos. Ya no podemos estar en derrota. Ya deja de sentirte derrotado, deja de sentirte solo, deja de sentirte como poca cosa. Porque tú eres un hijo de Dios. Y tienes que empezar a pensar diferente. Si realmente tomas la decisión de apartarte de pecado, el Señor lo que hace es llenar tu vida y empezarte a dar una nueva vida. Y este es el tiempo en que nosotros comencemos a pensar diferente. Amén. Recuerden todos, por favor, no dejar de leer la palabra de Dios.